Oye, vamos a hablar de Batman. En 1939 aparece un nuevo personaje. En el número 39 de la revista Detective Comics se trata de un hombre vestido de murciélago cuya identidad secreta es Bruce Wayne. El oscuro héroe combate el crimen en Ciudad Gótica, una ciudad creada por los artistas Bob Kane y Bill Finger. Nuestro héroe es un playboy multimillonario de día y un guardián de la justicia durante la noche. Queda huérfano después de ver a sus padres en un violento crimen. Desde ese momento decide que debe luchar contra el mal que destruyó a su familia. La frase de Batman: los criminales son supersticiosos y cobardes, así es que mi disfraz debe ser capaz de inspirar terror en sus corazones. Debo ser una criatura de la noche, negro y terrible. Esa es la sentencia de Wayne en el minuto en que nace Batman, justo cuando ve pasar a un murciélago frente a él. Vamos a hablar de Batman, una figura que no solo es muy importante en las personas que siguen el cómic, sino que también en el cine. La última película de Batman ha recaudado demasiado dinero y todo el mundo la ha ido a ver, la gente la encuentra excelente. Tenemos un panel muy interesante, así que no te despegues de nuestra sintonía. Vamos a invitar a Iván Pinto. Él es guionista, profesor de teoría del cine, crítico de cine, teatro y rock, editor de El Sitio La Fuga. Un millón de gracias por venir. Y prepara un libro de cómics sobre Santiago. Bueno, una de las cosas que llama la atención, uno que desde cabro chico ha visto Batman, es pareciera que hubiera una progresión desde esta serie de los 60 a este Batman de Christopher Nolan, que pareciera que es extremadamente real, parece que se va a lo artificioso. ¿Cuál es tu comentario al respecto? Bueno, algo que comentábamos antes de entrar en el panel es que básicamente Batman va cambiando de acuerdo a las épocas y de acuerdo a ciertos elementos como de socioculturales, por así llamar, ya de cada época. Entonces, de acuerdo a eso, hay como ciertas como modas en un cierto momento, digamos, que tienen que ver con estilos de época, ¿no? Con fenómenos, movimientos, en los cuales, digamos, se van generando ciertas etapas dentro de Batman. ¿Cómo las podríamos definir, por ejemplo? Por ejemplo, el primer momento yo diría que está básicamente está influenciado por el género negro y, por otro lado, por el expresionismo alemán, ya que serán como dos elementos que estaban muy fuertes en el primer momento. ¿Cómo podrías describir eso para la gente que no cacha mucho? Bueno, expresionismo alemán surge en los años, en la primera posguerra, digamos, alemana, ya hay como un tema de la incertidumbre, surge todo el tema de las sombras, se van a hacer películas, ¿no? El gabinete del doctor Caligari, digamos, una de las más conocidas, ya. Hay como un cuestionamiento en general digamos, de los órdenes, de los órdenes como de la figura, ya es decir, ahí empieza a surgir el tema de las sombras. Por otro lado, la narración policial de paralelo, digamos, que es un género literario, empieza también a alimentarse un poco de este expresionismo. Y yo creo que un poco en la fusión de ambas dos cosas surge esta primera figura de Batman. Cuando hablas de que se cuestiona el orden, ¿estás hablando en términos éticos o en términos estéticos? En términos estéticos, ya, y desde ahí digamos, muchas personas han escrito sobre eso, desde ahí, digamos, se empieza a cuestionar una serie de otras cosas que tienen que ver con el orden, digamos, digamos más general, digamos, de la sociedad. El tema de la razón, lo irracional, por ejemplo, ¿no? Es algo que está muy presente en Batman y que yo creo que realmente lo toma bastante el expresionismo alemán, ¿ya? Como ese tema como irracional, que está y que también es un elemento que se va manteniendo a lo largo de toda la época. Eso yo diría que es una constante. ¿De qué manera podría desarrollar un poco más esa idea del tema de la razón, de cómo está presente en Batman? Sí, claro. Básicamente hay un tema ambiguo con la razón. Por un lado, este personaje está como obsesionado por controlar todo, digamos. Es un personaje que el control tiene que ver con el tema de la razón. Y por otro, está como sacudido por fuerzas negativas, digamos, caóticas, ¿ya? Y en algún momento, sobre todo, eso está muy, muy visible en una obra, un cómic que se llama The Killing Joke, de la cual la última película toma bastante, ¿ya? Que hay un momento en que esa razón, esa especie como de certidumbre, ya como que se cuestiona y el Guasón ahí parece ser un personaje como bien importante, ya como que se ve cara a cara la razón y la sin razón y realmente como que se da vuelta el espejo, ya y esa cuestión es un elemento como bien importante, es el elemento que explota la última película. Y también es una de las constantes, ¿no? Digamos, los mejores momentos, yo diría, de Batman han tenido que ver con
la exploración de ese ámbito, de ese ámbito. Ahora, definimos un poco cuando comienza Batman. Sí. Después, el otro hito como más conocido es la serie de los 60, que fue la que tuvo mayor distribución masiva, creo yo, que esa es como una serie bastante campa, una serie bastante sobreestilizada, ¿no? Claro, claro. Y mira, sí, tiene que ver también con temas de época, digamos. Es una serie para la televisión. Claro, para la televisión, ya. Básicamente hay como un blanqueamiento también de Batman. Hay gente que ha hecho lecturas súper interesantes de eso, de esta estética camp. Pero, por ejemplo, desde la línea... Para definir para la gente que no cacha mucho lo que es la estética camp, estamos hablando de estos peinados muy altos, claro, de mucho bailarina gogó, mucho claro, twist, básicamente la estética de los años 60. Claro, claro, y la estética como pop de los años 60, la más... que después va a ser reivindicada por otros artistas, por ejemplo John Waters, de un amante del cine B y de esta época como de los 60, va a reivindicar esta estética, pero ya reposicionada desde otro ámbito, desde la underground, etc. Ahora, disculpa, cuando tú hablas de que Batman, cuando esta serie de televisión de los 60 hay un blanqueamiento de Batman, ¿a qué te refieres con ese blanqueamiento? Básicamente que todos los elementos que estaban presentes en la primera etapa, que tenían que ver con el tema de las sombras, ya con la noche, ya esta justicia, quizás una justicia que está permanentemente ahí en el borde de la ley también, yo diría que ese tema como que pasa a segundo plano. ¿ya? Un Batman menos profundo, entonces. Un Batman quizás, menos profundo, que tiene otras gracias quizás, no lo rechazaría. ¿Cuáles son sus gracias? Yo diría el humor, por ejemplo, el tema hay una ironía, eso me acuerdo mucho, que hay como una ironía del personaje con la situación, ¿no? Con la situación, hay como un distanciamiento como con las cosas. Ahora, disculpa, una pregunta. ¿Esa ironía está presente en los 60 o es una ironía que uno ve hoy en día? Por esa ironía que uno tiende a ver cuando las cosas han sucedido durante mucho tiempo, cuando uno ve, por ejemplo, los Dukes de Hazzard, que uno siente que son como irónicas, pero no es porque hayan sido irónicas en sí, sino porque con el tiempo se ven tan raras. Mira, yo tiendo a pensar de que están las dos cosas. Hay una ironía, una revisión, digamos, de esta estética, pero yo sí creo que la estética televisiva de ese momento, de esa época en específico, había un juego como un distanciamiento con la escena, ya como una serie de como esta cosa de decir, vamos a, no sé, esa cuestión... que se puede ver en otras cosas como el Superagente 86 claro, de esa época. Claro, claro. Y eso yo pienso que es irónico porque ya había una educación cinematográfica antes, ¿cachai? Ya había una educación, ya había un ojo elaborado al respecto del tema de la figura, del actor y la voz. Entonces yo creo que ahí sí hay un tipo de conciencia irónica que tiene que ver con la televisión, que yo creo que es propia de la televisión. Y que la televisión también es muy propia de esa época, de los 60. Claro, claro, claro. Ahora, ¿por qué una de las cosas que me llama la atención es que lo artificioso, incluso el hecho de que se llame Ciudad Gótica, me parece que es muy artificioso, no está presente en el Batman de Christopher Nolan? De hecho, es muy real. A mí por eso me parecía incluso casi ridículo ver una película tan real a alguien disfrazarse de murciélago. Era como, claro, yo para eso veo 24, ¿cachai? Después de 24 me parece muy obsoleto un héroe que se disfraza de murciélago, ¿cachai? Claro, claro. Según mi parecer, se sigue manteniendo el tema del artificio. O sea, yo creo que tiene que ver simplemente que ha habido como una actualización estética de Batman, una buena actualización estética. Eso es una de las buenas cuestiones. ¿Cómo me puedes explicar un poco ese artificio? Porque yo sentía que la película era como si yo saliera para afuera, era como, no era muy distinto a 24. Yo creo que a ti te impactó el tema de la violencia, que el tema de la violencia explícita, digamos, a ese nivel, ya como que no estaba como más espectacularizada en las anteriores y aquí está como más material, yo siento. Perfecto. Aparte que hay una serie de temas, está el tema de los medios, el poder, ¿no? Que está muy presente. Ese tipo de elementos yo creo que uno como que le dan una impresión como más fuerte de realidad, ya, digamos, esa impresión como realidad. Ahora yo creo que el artificio están las máquinas, están los bichos, están las pistolas, están todos esos elementos, el artificio sigue estando. Perfecto. Vamos a tecnología, digamos. Vamos a seguir hablando de este tema. Vamos a hablar con Sergio Alejandro Almira. Él es escritor de ficción, especialista en cómic, posee una columna en el sitio de web Letras de Chile. ¿Cómo estáis? ¿Cómo se llama tu página web para que la gente la visite? Calabozodelandroide.cl. Perfecto. ¿Y tú tenías una página web? Sí, lafuga.cl. Perfecto. Estábamos hablando un poco del artificio de Batman. Es que igual me llama la atención es que Batman siempre ha sido artificioso en el sentido de que el Guasón, en el Tim Burton era un Guasón muy artificioso, después incluso en la Hiedra Venenosa, y aquí el Guasón es básicamente una persona que se maquilla, es como... No tiene algo como... Y creo que eso responde a qué. ¿A qué crees tú que responde esta como...? ¿Estás de acuerdo? Disculpa primero con lo que estoy diciendo porque a lo mejor no estás de acuerdo. A ver, con la parte de que
descoloca ver a este justiciero disfrazado en un contexto tan realista. Yo creo que el Joker es un personaje muy real. En ese sentido llega a asustar porque podría existir perfectamente. Perfecto, sí, Y eso es lo que voy. hay una serie de psicópatas, asesinos en serie, terroristas, que actúan de manera idéntica. Disculpa, Batman ¿puedes- es menos probable. A eso es lo que voy. El Joker, como lo vemos ahora, o el Guasón, podría ser del Silencio de los Inocentes. ¿Cachai, no? Sí, sí, No del universo de Batman. Y eso es lo que voy. ¿Por qué sucede esto? Yo creo que porque hay insisto, que hay una buena actualización, hay una muy buena construcción de carácter, digamos, por parte de la actuación, también hay una exploración en un universo, pero yo quiero decir que eso no es real, no es más real, o sea, es un artificio diferente, quizás mejor trabajado. Esa es como mi única disyuntiva con el tema. Es como... Pero yo estoy totalmente de acuerdo con lo que tú dices, José Miguel, porque Hagamos pelea. es Bien. como que en el universo de Tim Burton todo era barroco, teníamos la ciudad gótica que tú dices, todo exudaba ese barroquismo, esa cosa. Batman se transmutaba y lo permeaba todo. En cambio acá Batman es el the odd one out, es el foráneo. Es un Y Batman todo- minimal, de hecho. Claro, y todo lo demás parece tan real, el comisionado Gordon, el mismo Joker, la problemática de la gente, y Batman viene siendo el verdadero monstruo siendo el que se muestra, además como su leitmotiv, inspirar temor y todo eso, pero sí estoy de acuerdo yo con esa lectura. Aquí, o sea, como que Christopher Nolan llevó a Batman hizo esta lectura realista, pero lo amputó de su universo. ¿Y tú estás de acuerdo con eso? Sí, yo estoy de acuerdo con eso. Por ejemplo, no me podría imaginar ¿Por qué estás al de acuerdo con Pingüino eso? o al Acertijo, a los villanos más extravagantes de Batman en este universo. ¿Pero te gusta que un director haya tomado Batman y haya hecho eso? A mí me o- gusta como me gusta, por ejemplo, en Aliens, que todas estas películas, todas estas series de películas terminan siendo como un ejercicio estilístico. Pasó en Aliens que el primer Alien de Ridley Scott es de tal forma, después James Cameron hizo a Ripley como una Rambo femenina, de un Alien pasó a miles de Alien, luego viene este director francés y hace una cosa muy extravagante, cómica. Luc Besson. No, es otro de la película de La que la sale ciudad de como los niños ya, perdidos, perfecto. algo así. Lo tengo en la punta de la lengua. Entonces, el que toma, no es Schumacher, no, el que hace los... No. no, Schumacher lo que hizo, bueno, volviendo a Batman, es una de las peores. Sí, de las peores, Schumacher eso casi coincide. destruyó la franquicia. Sí, bueno, sí. ¿Por qué casi destruyó la franquicia? Porque se volvió camp, como estaban mencionando. De la Batichica, el Batiduende, faltó que empezó a meter todos los elementos de los cuales tanta gente durante tantos años trató desde los 60, que dijeron, queremos liberarnos de todo este lastre pop ridículo, estúpido, en el que Batman está inmerso, queremos recuperar al Señor de la Noche, al justiciero implacable, ¿cómo vas a asustar Batman con un batirrepelente para tiburones, con una película, esa película que hicieron, una película camp que hubo, que también la pasaron por la televisión. ¿Que es de los Entonces, 60 también? Claro, de esa misma época. Es como un capítulo de larga duración, donde Batman va corriendo con una bomba y quiere ¿Tú no tirar la estás de bomba. acuerdo con ese Batman? También estoy de acuerdo, vuelvo a lo mismo. Pero Depende me encanta que un director o que una sensibilidad tome un personaje y lo desarrolle, porque eso pasa en el cómic todo el tiempo. Perfecto. Ahora en estos momentos, a Batman lo está uno de los dos guionistas que está trabajando en los cómics de Batman para DC, es Grant Morrison. Grant Morrison es uno de los mejores guionistas vivos que hay en estos momentos y él rescata ciertos ¿Pero elementos. qué pasa con los fanáticos, por ejemplo, que son fanáticos de un personaje y tienen que lidiar con un personaje que es visto por sensibilidades tan distintas como la de Tim Burton y como la de Christopher Nolan? Es como cambiar de equipo, yo creo, que te guste la Católica y después te guste la Chile. Puede ser como... ¿Dónde está? ¿Qué es lo que se sigue? ¿Se sigue el personaje? Si el personaje cambia totalmente, ¿no? Sí, yo creo que a los verdaderos finalmente lectores de Batman les encantan estos momentos
cumbre, por así decir, de Batman, digamos, donde hay un artista interpretando, digamos. Como remezclas, como claro, escuchar... es como una remezcla, ya habría sido una remezcla, sí. Como un grupo remezclado por distintos Claro, músicos. claro, Perfecto. pero a veces son cambios de paradigma. De hecho, cuando Tim Burton se mete, digamos, a hacer eso, después de eso Batman Comic cambió también, se fue para otro lado. Y esta ahora viene tomando una serie de tendencias que ya venían en los 90, de Killing Joke, hablamos, bueno, de Frank Miller, ¿no? Claro. Está muy presente, año 1 quizás también, de Miller y Mazzucchelli. Y esto muestra lo que tardan los medios más establecidos, como el cine, en tomar, por ejemplo, estamos hablando de The Dark Knight Returns de Frank Miller, que es del año 85-86. O sea, disculpa, lo que están diciendo es que este Batman nuevo de Christopher Nolan representa la estética del cómic de los últimos números. No, de ciertos hitos dentro de la historia de las etapas de Batman. Se basa fuertemente en un cómic, en una novela gráfica que tiene ya 20 años. A eso me refiero, que a veces toma mucho... El cómic, el noveno arte es muy dinámico, porque hay muchos equipos creativos trabajando, hay muchos títulos, entonces hay una sinergia enorme, gigantesca. Entonces, van cambiando las estéticas más rápidamente. Van cambiando dibujantes, van cambiando argumentos. ¿Y el cine no es así acaso? Si se hacen miles de películas al año y hay miles de... Pero no hay tantas películas de Batman. Claro, el tema es que... Entonces, 20 años tardó para que Nolan pudiera imprimir la visión que él tenía de ese Batman, que corresponde más al Batman de Frank Miller. Sergio, se habla que el surgimiento de los superhéroes, empezando con Superman, tiene derecha relación con cómo se vive la Segunda Guerra Mundial en los Estados Unidos. ¿Cómo nos podéis explicar un poco eso? Bueno, el género de superhéroes básicamente es una mutación de los héroes pulp, que venían publicándose en libros, en folletines, que estaban hechos en pulpa, en un papel muy barato. Y de ahí estaba The Shadow, The Spider, Doc Savage. Y toda esta nueva generación de héroes que desde los cómics son como el upgrade de esos personajes pulp. De hecho, Batman es un heredero de Shadow. Pero cuando hablas de personajes pulp, son novelas, no son cómics. Claro, son novelas, pero esas novelas estaban y eran una especie de protocómic, porque primero que nada, en la portada venía el personaje, por ejemplo, de Shadow, venía en la portada con su pañuelo rojo, su sombrero de ala ancha, con las 2 pistolas. Entonces, Doc Savage también, siempre en las portadas eran muy cuidadas. Doc Savage fue creado, el ilustrador se le dijo, tiene que parecerse a Clark Gable. Perfecto. Entonces responden y tienen ilustraciones interiores. Pero cuando hablamos que el surgimiento de los superhéroes tiene que ver con Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial, ¿tiene que ver con una cosa solamente de tiempo o responde a un estado de ánimo de Estados Unidos en esa época? Los superhéroes refleja algo de lo que aparecieron antes. Digamos, Superman apareció un año antes de Batman, el 38. Y luego tenemos la Segunda Guerra Mundial, empieza poco después de eso. ¿Y representa una ética del norteamericano de esa época? Bueno, durante la Segunda Guerra Mundial coincide con la edad de oro de los cómics, lo que se conoce la edad de oro. Claro, hay una necesidad. No, y por otro lado, durante la Segunda Guerra Mundial, las temáticas de los cómics de superhéroes se permutan y cambian para que los lectores se sientan tengan esa inspiración de los héroes que están haciendo Batman y Superman peleando contra el Eje, contra Hitler, por supuesto, y eso elevó las ventas y masificó. Yo creo que la época de la Segunda Guerra Mundial, además estamos hablando de todo esto parte durante la Gran Recesión en Estados Unidos, y durante una época en que la radio, los medios, la radio, los medios escritos y el cine eran muy importantes, la televisión todavía no era tan relevante. Entonces la gente leía muchísimo y se escribía esta literatura, entre comillas, basura, de los pulp, pero que finalmente han alimentado y siguen alimentando a generaciones y generaciones de creadores. Quiero invitar a Nicolás Rojas, él es fanático de Batman y también y periodista, estudioso de Batman. Un aplauso para él. Te voy a pedir, Sergio, para que Nicolás se pueda sentar. ¿Cómo estás, Me siento acá. Muy bien, ¿y tú? Bien, ¿quería aportar en algo de lo que he escuchado? No, nada. A modo de resumen, me parecía que finalmente todos los superhéroes, sea la procedencia que tengan o el poder que tengan o la característica que tengan, son un poco un resultado del entorno y la época que se está viviendo. Entonces, Superman y Batman responden específicamente a lo que se vive en cierta época, como los Mirachman, por ejemplo, la película del superhéroe chileno responde a una realidad chilena actual y así todos los héroes se conforman de esa manera, agarrando características y elementos del entorno y la época en que se desarrollan. Perfecto. Se habla mucho de Batman como el hombre más peligroso de la Tierra. ¿Por qué Batman tiene como esa característica de que es un hombre autodestructivo? ¿Qué te parece eso?
Sí, Pareciera que los otro- fans de Batman son como Batman y Superman es como el Colo y la U, ¿no? Sí, Para un la gente. poco. Y como que los de Superman critican a Batman, como que los de Batman se sienten más orgullosos porque es más oscuro. Es que con Y el Superman desarrollo, es mira, más como... la personalidad de cada superhéroe, en alguna época, no manejo mucho las fechas, ya por el año 42, la editorial, la DC, decide juntarlo en una revista. Ya ambos empiezan a tener aventuras juntos de carácter detectivesco. Ahí el amigo de repente sabe más. Y yo creo que en esa época donde los reúnen a los dos, se comienzan a diferenciar claramente el uno del otro para el interior del cómics. Entonces Batman se comienza a ser un agente externo al sistema, digamos, un ser oscuro que trabaja con otro tipo de medios, y Batman tiende a ser un elemento más pro gobierno. Es un hombre correcto, un hombre bien, que hace las cosas de día, las hace con claridad. Y esa denominación del hombre más peligroso del mundo viene de parte de Superman hacia parte de Batman. O sea, lo califica como una persona que no actúa con un correcto proceder. Y un correcto proceder que hoy en día cobra mucha relevancia. La película de Batman tiene bastante crítica social, creo yo, y tiene una crítica social interna hacia lo que hace Estados Unidos en cuanto a medidas de espionaje, por ejemplo. No sé, no es mi afán contar la película para quien no la ha visto. Bueno, pero hay un minuto donde, que lo que se puede contar, hay un minuto donde Batman interviene como todos los teléfonos celulares para poder vigilar a todo el mundo. Claro, y eso finalmente es lo que transforma a Batman. Y eso, disculpa, eso sucede en Estados Unidos, que pueden vigilar todos los teléfonos con el acta patriótica, con que la excusa de que luchar contra el terrorismo Sí, implica poder vigilar a todo el mundo. Sin ser panaroico. ¿Y de qué manera desarrolla la película esa crítica? Batman constantemente se ve obligado a hacer cosas por el bien de los demás, aunque los demás no lo sepan o los demás no lo quieran. Y esa es como la historia de Estados Unidos, Claro. que está obligado A invadir países, a espiar a la gente, a tomar medidas, a ser intervencionista. Es una película pro Estados Unidos y pro política internacional. de No, pero al Estados menos Unidos. sitúa, creo yo, y es mi visión, a Batman como una figura particular. Bueno, que también finalmente esa historia como del superhéroe que está obligado a ser superhéroe está presente en casi todas las películas de superhéroes, hasta Los Increíbles. Lo increíble eran estos pobres superhéroes que salvaban a la gente y después la gente los demandaba por daños colaterales, que nuevamente es la historia como de Estados Unidos, que... la misión del superhéroe es luchar contra el mal. Batman cree que su misión es que la gente de la ciudad pueda creer. ¿Me podías explicar un poco eso? De hecho, el Guasón en El Caballero de la Noche dice se trata del mensaje. ¿A qué se refiere con eso? Sí, bueno, responde una etapa también que Batman se siente parte de la ciudad y él es la ciudad y él siente que está a cargo de la ciudad o es su misión al menos divina. Y él siente que él está cumpliendo un rol obligado. Como tú decís, para casi todos los superhéroes sus poderes o sus habilidades son una maldición. Es algo que no quisieran y serían mucho más felices si no lo tuvieran. Es algo que desarrollan un poco casi todos los superhéroes, probablemente menos Iron Man, que es el único que goza concho con la cualidad de tener poderes. Pero nada, él cree que Ciudad Gótica o el país o la ciudad necesita esta imagen de un ser defensor, opresor, en este caso él, Batman, que mantiene a todos los superhéroes, o sea, a todos los enemigos a raya, a punta de combo o artilugio o un batimóvil increíble. Y en algún momento entra un nuevo elemento con un personaje que se llama Harvey Dent, que es un comisionado, o el Guasón, donde se pone en cuestión esto. ¿Qué es lo realmente importante para una ciudad? Una opresión a través de, o un control de una situación, a través de la violencia o a través del carisma, a través de hacer las cosas del modo correcto con este nuevo personaje. Entonces ahí es cuando el mensaje, o sea, tú decías que es un poco ridículo, un tipo vestido de murciélago, eso, pero para efectos prácticos él también transmite un mensaje y tenéis que estos tres personajes principales de la película, cada uno está transmitiendo un mensaje particular. Perfecto. Y finalmente se transforma la película en cuál es el mensaje que sirve. Y que tiene que ver con que la gente tiene los líderes que se merece, por ejemplo. Y Batman es un superhéroe que la gente se merece, no el que quiere, creo que es una frase de la película. Perfecto. ¿Alguien quiere opinar al respecto? No. ¿No? ¿Es importante el honor en Batman? Claro, porque ¿De qué manera? se mencionaba antes, estaba escuchando, que la línea moral de Batman es muy ambigua. Y él, para luchar contra el mal, digamos, se transforma en un malo en forma, no en fondo. Y finalmente, lo único que no le permite ser como los demás es el honor. ¿Cachai? Son esos pequeños códigos éticos que él se ha establecido, que es no matar, u otros, no me lo sé de memoria, no me sé los mandamientos de Batman. Básicamente no matar, porque todo el resto lo hace. Claro, esto es todo muy flexible. Mata, The Dark Knight, bueno,
En el Caballero Oscuro mata un montón de gente. ¿No? ¿En cuál? ¿No? O en The Dark Knight de... Yo solamente he visto a Batman matar en Arkham Asylum, a Killer Croc. ¿Qué hace? ¿Los daña? Bueno, ¿Los deja en Arkham heridos, Asylum, desfigurados? Que eso es mejor que matar. Los deja inválidos y sin poder tener hijos. Bueno, pero cuando Eso es mejor. El Batman del 39, de los 40, usaba pistolas y no tenía problemas hay un cómic donde hay un científico loco que prefiere electrocutarse él mismo antes de que lo capturen. Eso lleva, hay un capítulo de Los Simpsons, Batman Begins, donde Bart, como Batman, siempre está tirando a los criminales contra un cerco eléctrico. Incluso a Lenny, que no era, no era un criminal, era un travesti. Entonces, bueno, el científico le dice... él se electrocuta antes que Batman lo atrape y Batman le hace un comentario a Robin y le dice, bueno, no, le ahorró el trabajo al Estado. Perfecto. Entonces ese Batman no tenía problema. Eso fue algo que se agregó después cuando entramos a la Segunda Guerra Mundial y ya tenemos que tener estos héroes y estos superhéroes positivos, líderes. Ahí ya se dice, ya Batman no puede seguir matando gente, no puede portar pistolas. Son criterios editoriales que finalmente los guionistas, los creativos van asimilándolos, incorporándolos al personaje, viendo si funcionan o no. En el caso de Batman ha funcionado. En The Dark Knight Returns usa balas de goma. Incluso dice en una parte, todas esas ráfagas fueron municiones de plástico. Lo juro, I swear, no. Pero uno queda con la duda en todo caso. ¿Qué le parece Jack Bauer de 24? ¿Es como, podría ser caer dentro de esta línea de los superhéroes o es meramente un héroe de ficción, de televisión? Sí puede caer en línea, tiene que ver con una última etapa de los superhéroes, y te mencionaba a Mirachman hace un rato, que tiene que ver con llevar a estos superhéroes, bueno, pasan por distintas etapas. Pero nada, la gente se aburre en cierto momento de los superhéroes que ocupan los calzoncillos arriba de la ropa, con capas, que ocupan capas aunque no vuelen, da lo mismo. Se aburren de eso y reinventan a los superhéroes un poco hacia los 90 hacia adelante, donde se visten como tú, y se visten como gente normal, hablan como gente normal. Está Hancock, que no Claro. que es como un borracho, ya los superhéroes comienzan a tener problemas como más... Disculpa. Sí, ¿no? Esa es la parte más interesante, yo encuentro, de los superhéroes en el último tiempo, el giro que ha dado DC, que ha ido también, ha ido como especificando también los públicos a los cuales apunta. Y eso yo encuentro que es como un muy buen giro editorial que ha tenido en los últimos, yo diría, 15 años. Pero, ¿no? ¿es un muy buen giro editorial o es un muy buen giro de marketing finalmente? Porque uno puede hacer un análisis como artístico y literario profundo, pero también uno puede decir quizás esto todo tiene que ver con lo que la gente compra. La primera película de Batman se llama Batman Returns, ¿o no? ¿Cómo se llama la primera película de Batman? La que está con... la primera, con el Guasón. Batman, simplemente. Se llama simplemente Batman. Bueno, esa es el primer blockbuster en la historia del cine. ¿Cachai? Es la primera vez que se dice esta película ya no es solo una película, sino que es una marca y que tiene merchandising increíble. Jack Nicholson se hizo millonario con el merchandising. Y ese es básicamente uno de los aportes impresionantes que se le puede dar a Batman a la industria del cine. Y de ahí en adelante los superhéroes pasan a ser marca, ¿cachai? Lo que uno puede comprar con la caja de McDonald's. ¿Y qué pasa con la integridad del fanático de Batman? ¿Cachai? ¿Hay una lectura al respecto? Sí. ¿Forma parte, a lo mejor es funcional al personaje? Yo creo que Batman tiene la particularidad de ser probablemente el superhéroe más reinterpretado por los artistas de toda la existencia de los superhéroes. Y pasa con los superhéroes que Batman tiene 6 líneas de cómics, o sea, tiene línea de juguetes, tiene series animadas, tiene películas, creo que lo único que no ha tenido es radioteatro. Pero tiene todo, entonces los fanáticos están acostumbrados a contar con distintas versiones de cada uno de sus héroes favoritos. Entonces, cuando te salen 3 películas, 4 películas, no sentís que te están agrediendo o... o sea, es parte de la cultura de Batman la comercialización extrema. Claro. Y la diversidad. Y la diversidad. Porque Superman básicamente siempre es Superman. No importa si es Smallville o la película o la última película, pero Batman, como dice Nicolás, siempre está sujeto a revisiones, a reinterpretaciones, a deconstrucciones, mucho más que cualquier otro personaje. Yo diría que es el personaje mutante por excelencia, sin ser mutante, a diferencia de los X-Men. Pero sí, eso es cierto. Y la serie Héroe, que es otra de las series que pareciera que todo el mundo está viendo. ¿Responde a este universo de los superhéroes?
¿Es como, se podría también ubicar o es solamente otra nueva serie de televisión para llenar algo en horario? Responda a lo último. Yo creo que, disculpa, ¿no? Agarra todo lo último que está sucediendo, o sea, los últimos 2 años con el universo de los superhéroes, que es este grado de hiperrealismo, ¿cachai? Con problemas reales, que se viste, nadie ocupa super traje, nadie tiene colores llamativos, nadie es Superman y nadie es Capitán América. Y Héroes tiene esa gracia, yo creo que ha tenido ese impacto mediático dentro de los fanáticos de cómics y dentro de mucha gente, porque agarra todos esos elementos. Entonces se parece a muchas cosas, pero a la vez nada. Entonces toma mucho de X-Men, toma mucho de Batman, toma mucho de las series alternativas. Las editoriales por lo general tienen como 5 superhéroes brillantes y tienen una serie de cómics que son de autor, digamos. O sea, Perfecto. está Batman, Superman, está Flash, La Mujer Maravilla y hay 200 cómics que se edita, digamos, que son de autor. Se agarra mucho de ahí y los superhéroes grandes han venido agarrando como del underground. Perfecto. Iván, una última pregunta. ¿La última línea de los superhéroes tiene que ver con lo que tú decías, la especificación, o hay otras cosas, nuevas luces en este universo? A mí me parece que ha habido o sea, por ejemplo, las líneas de Vértigo, hay una línea de Marvel que es la línea Max, que es para que realmente los contenidos, digamos, de la serie presenta temas como, bueno, la homosexualidad, ¿no? Temas nuevos, digamos, para otro tipo de público. Ya quizás que era público que consumía, a mí me parece en los 80s, ¿no? O 90s y que creció, digamos, como con el superhéroes mujeres con bulimia, que superan Claro. las tetas. Ese me gustaría pero, verlo, ¿no? pero para X-Force, ¿vieron ese X-Force de...? Ese que es una sátira que se hizo, o sea, es X-Force oficial de la colección, y es una sátira política, o sea, de cabo a rabo, Estaba increíble. leyendo el otro día que se van a hacer cómics con Gordon Brown, quien es el alcalde de Inglaterra. No sé qué superhéroe, pero creo que era DC o Marvel, algo así. Había escuchado en la BBC, que es una radio que existe en el planeta, para la gente que no sabe. Nada, 1 millón de gracias por haber venido a conversar con nosotros de Batman. Aplausos para nuestro panel, les tenemos regalos de Davis. Los paso a buscar yo. Pasen acá, no, yo me cruzo así. Esto es como qué bonito ese plano. Toma. Qué bueno, ¿qué es lo que es? ¿Qué es lo que son? 1 millón de gracias. Gracias. Están ahí. Dominó, qué bueno. El tuyo es lo que estamos usando para mostrar el de vitrina. No te puedo mostrar lo que es uno. Bueno, nada, ¿de qué le vamos a hablar mañana? Mañana vamos a hablar de entretención y tiempo libre, creo. Vamos a estar hablando. Lo sabes muy bien, estamos ahí con el calendario, pero vamos a ver cómo la gente se entretiene, en qué está gastando su tiempo y eso. Y nada, pues un aplauso para nuestro panel. 1 millón de gracias por haber venido a vernos. Les recuerdo que este programa se repite a las 7:30 y que pueden bajar los capítulos íntegros por internet al día siguiente. Muchas gracias por acompañar y nos vemos. Chao, chao, chao. ¡Aplausos!